Ovejas lastimadas. Remanente. Una nación. El Señor reinará sobre ellas desde ahora y para siempre. Dios, gobiernas sobre todo, tu amor transforma todo en mí. Digno eres de mi alabanza, tu espíritu desciende hoy aquí. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Buenos días, familia, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, esa palabra de María Paz, espectacular. El Señor está con quienes le aman. Bueno, hoy volvemos a nuestro estudio de Romanos y hoy comenzamos con el capítulo 14. Quiero pedirles que me acompañen a orar, que el Señor nos hable, que nos guíe. Es un capítulo muy especial. Entonces, Señor, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos otra vez para aprender de tu palabra, para compartir juntos, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra es verdad, porque a través de ella tú nos enseñas, Señor, nos redarguyes, también nos confrontas, nos exhortas, Señor, nos guías, nos diriges, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque nos das este tiempo para aprender juntos. Bendigo a cada familia que escucha este mensaje hoy. Bendigo cada hogar, cada iglesia que está reunida en la casa, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que estés con nosotros, Señor. Aquí estamos reunidos en tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria a ti. Úsame como un instrumento, Señor. Y sé tú hablando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ha sido toda una travesía la carta a los romanos. Y ya nos quedan solo 3 capítulos de 16 capítulos. Entonces, por un lado estoy contento, pero también un poquito nostálgico porque he aprendido mucho estudiando la carta a los romanos y espero que ustedes también hayan aprendido como yo. Y bueno, vamos a ir buscando ahí capítulo 14. Definitivamente los últimos 2 capítulos de esta carta han sido muy poderosos y muy confrontantes para mi vida. Y es porque estos 2 capítulos se enfocan en la práctica de nosotros los cristianos, la práctica de nuestra vida cristiana. Entonces ya desde el capítulo 12 empezamos a trabajar en nuestra vida, empezamos a trabajar en la manera como nosotros estamos viviendo nuestro cristianismo. Y hemos hablado de que el cuerpo de Cristo está compuesto por diferentes miembros y esos diferentes miembros son muchos, pero a la vez que son muchos también las diferencias que hay en cada uno de esos miembros hacen que nosotros, cada uno de nosotros seamos únicos delante del Señor. Entonces, pues de esa manera nosotros podemos encontrar un sinnúmero de caras del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y lo interesante es que Dios, a mi modo de ver, se agrada en la variedad. Él se agrada en la variedad. Solo hace falta meditar por unos momentos en la creación y pensamos en los animales, pensamos en los peces, en las aves, en los árboles, en las plantas, en todo lo que Él hizo y nos podemos dar cuenta que es así. A Él le gusta la variedad y a nosotros también nos ha hecho diferentes. A nosotros me refiero a la iglesia de Cristo. Cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo a las diferentes iglesias de su época, nosotros vemos cómo Dios conformó
el cuerpo de Cristo con personas de diferentes culturas y de diferentes contextos sociales. Y esas personas estaban unidas por una sola cosa, la fe. Tenían diferentes culturas, diferentes contextos sociales, pero los unía la fe. Y era la fe en Cristo. Entonces, hoy día nosotros vemos algo similar. Es lo que pasa con nosotros dentro de la iglesia de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros también encontramos mucha variedad. Por ejemplo, encontramos congregaciones de corte bautista, de corte pentecostal, presbiterianas, metodistas, luteranas, católicas, adventistas, anglicanas, etcétera, etcétera, etcétera. También encontramos congregaciones pequeñas, ¿cierto? Congregaciones medianas, unas más grandes y mega congregaciones. Y también nosotros vemos como algunas congregaciones les gusta, por ejemplo, adorar con himnos, exaltar al Señor con himnos. Otras congregaciones les gusta cantar canciones tradicionales del corte de los 80, los 70, unos cantos más elaboraditos, y otras que yo conozco por ahí donde si no es con salsa, si no es con merengue, si no es con reggaetón, no se puede adorar al Señor. Entonces hay mucha variedad dentro del cuerpo de Cristo. Y yo pues no me atrevo a hablar ni siquiera de cosas como la manera de vestir, porque aquí nos quedamos toda la mañana. Pero lo que sí quisiera hacer es hacer una comparación del cuerpo de Cristo, de esa variedad que tiene el cuerpo de Cristo, con la variedad que nos ofrecen las frutas. Hay cientos de frutas en el mundo y yo todavía no las he probado todas, pero uno puede encontrar de todo, todas las frutas. Cuando uno va, por ejemplo, a una plaza de mercado como Palo Quemado y encuentra tanta variedad de frutas, uno puede encontrar frutas ácidas, puede encontrar frutas dulces, ¿cierto? Puede encontrar frutas de colores claros, vivos, llamativos, otras de colores oscuros, ¿sí? Uno encuentra frutas de tierra caliente, uno encuentra frutas de tierra fría, uno encuentra frutas grandes, otras pequeñas, hay todo tipo de variedad. Y estaba pensando en eso porque así es el cuerpo de Cristo. Entonces, quiero contarles a propósito de las frutas que una de mis frutas favoritas, tal vez realmente puede ser la que más me gusta, es el banano. Entonces, si tú estás viendo este mensaje en vivo con nosotros, ahí vas a escribirme en el chat si te gusta también el banano, para que me apoyes ahí con el banano. Y si te gusta otra fruta, pues puedes escribir la fruta que te gusta. La fruta favorita de mi esposa, por ejemplo, es el maracuyá. A ella le gusta la acidez del maracuyá, todo lo que le produce el paladar le encanta. Entonces, si tú tienes también tu fruta favorita, me gustaría que nos la compartieras ahí en el chat o en los comentarios. Y así es la variedad del cuerpo de Cristo. Hay muchas frutas de todo tipo, hay muchas personalidades, hay muchos gustos, y es necesario que nosotros pongamos en práctica el amor de la manera correcta para que esa variedad que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo sea una bendición y no termine haciendo daño a sus miembros. Y quería decir todo esto antes de leer el primer versículo del capítulo 14, porque el capítulo 14 nos habla de tener una actitud especial con las personas que están empezando su vida en Dios, las personas que apenas están conociendo al Señor, que están conociendo la palabra, que están dando sus primeros pasos. Es una actitud muy especial y es una actitud de amor, y ese es el título del mensaje de hoy, actitud de amor. Y ahora sí, vamos a ir al versículo número 1. Versículo número 1 del capítulo 14. Dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. La Reina Valera dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.
Contender es discutir, es hacer un debate, es como pelear sobre opiniones, ¿sí? Y me llamó mucho la atención la Reina Valera porque dice sobre opiniones. Siempre tenemos opiniones, entonces, no, yo opino que me gusta esto o a esa persona le gusta esto, siempre estamos teniendo opiniones acerca de las cosas, ¿sí? Entonces, dice, otra vez dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Cuando dice débiles en la fe, específicamente se refiere a estas personas de las que les hablaba ahorita, personas que están comenzando una vida con Jesús, sin importar la edad, sin importar el trasfondo de donde ellos han sido rescatados. Esas personas que están comenzando son débiles en la fe. ¿Por qué dirá débiles en la fe? Porque es como un bebé recién nacido, es vulnerable. Más bien podríamos también usar la palabra vulnerable. Podríamos decir, tienen una fe vulnerable, ¿sí? Y entonces dice, acéptenlos, pero no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Y en el versículo, bueno, aquí la palabra clave es aceptarlos, porque de pronto podríamos rechazarlos o podríamos atacarlos sin darnos cuenta. Miremos el versículo 2, dice, por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible, aquí usa la palabra sensible, come solo verduras. Entonces el apóstol Pablo nos hace un ejemplo con el tema de los alimentos, y es que el tema de los alimentos era un tema controversial en toda esa sociedad romana, pero también pasaba lo mismo en la iglesia de Corinto. Y quiero que me acompañen por favor a primera carta a los Corintios, capítulo 10, para que miremos también un poquito cómo se parecía la problemática con el tema de los alimentos. Los judíos y el pueblo de Dios tenían muchos rituales con los alimentos y tenían constantes discusiones por eso. Miren lo que dice el versículo 23, capítulo 10, versículo 23 de Primera Corintios. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Dice, así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Amén. Versículo 27. Si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Aquí vuelve a mencionar la palabra conciencia, ahí en Romanos lo acabamos de leer. Dice, pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo. Entonces quiero explicar un poquito. Lo que pasaba era que esa gente tenía dioses por todas partes y sacrificaban animales a esos dioses, pero esos dioses eran ídolos. Y entonces los sacerdotes de esas religiones que tenían ellos cogían esa carne que sobraba del sacrificio y la llevaban a la carnicería. Y entonces aquí dice versículo 28, pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo, no la coman, por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces aquí empezamos a ver de qué se trata esa actitud de amor.
porque lo que ocurría era que le servían un churrasco a estas personas, a estos creyentes, y les decían, uy, pero ese churrasco fue sacrificado a los ídolos. Entonces, lo que esa persona que se iba a comer el churrasco decía, uy, no, no me lo puedo comer, pero no era porque no quisiera comérselo o porque pensara que estaba mal, era por lo que dijo la otra persona. Es decir, el otro lo dijo porque el otro considera que era malo comerse esa carne. ¿Sí? Y ese es el ejemplo. Entonces, miren cómo en la iglesia de Corinto también pasaba lo mismo, pasaba el tema de los alimentos. Y había muchas discusiones por eso. En las iglesias de esa época, estas iglesias cristianas, estas iglesias que ya eran creyentes en el Señor, había muchas discusiones por eso, porque algunos consideraban que no había problema con consumir ciertos alimentos y otros sí. Y eso es como si yo, por ejemplo, a mí que me gusta el banano, entonces yo dijera, no, pero es que la fruta que hay que consumir es el banano. La fruta que le gusta al Señor es el banano. Esa podría ser mi opinión. Pero tal vez no es la opinión de otras personas, tal vez no es tu opinión. Quizá a ti te guste mucho la manzana, o te gusten las uvas, o la fresa, o el mangostino, o alguna fruta muy diferente al banano. Entonces, más o menos lo que pasaba y más bien contextualizando con lo que pasa hoy en día, ocurre que de pronto yo podría decir, bueno, entonces los que les gusta el banano se van a ir conmigo y vamos a hacer una iglesia, la iglesia bananista. Y todos vamos a reunirnos allá porque nos gusta el banano. Y a los que les gusta el zapote, entonces tienen que hacer la iglesia zapotista. Más o menos esas sean las discusiones. Yo sé que suena un poquito ridículo, pero precisamente a eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo en el versículo 1 de Romanos 14. Volvamos allí, donde dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. No lo hagan, es lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 3, los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad, y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Este versículo tiene tres cosas importantes allí. Primero, dice que no menospreciemos a nadie, porque come o no come. Y después dice que no juzguemos a nadie. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí. Entonces, en este capítulo, el apóstol Pablo nos va a dar tres desafíos importantes. El primero es proteger a los débiles en la fe. ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? Miren que Pablo nos estaba dando unos ejemplos sobre el tema de la alimentación, de la comida, refiriéndose a la comida. Pero yo, por ejemplo, podría mencionar otros ejemplos que generan diferentes opiniones hoy en día. Por ejemplo, voy a mencionar algunos temas y esos temas sé que a cada uno de nosotros nos han generado opiniones. Por ejemplo, ¿los tatuajes son de Dios? ¿Los cristianos pueden tomar vino? ¿Está bien que las mujeres cristianas se maquillen? ¿La salsa es de Dios? No me refiero a la salsa de tomate, me refiero a la música salsa. ¿El reggaetón es de Dios? ¿Está bien hacer dieta? ¿El Señor es hincha de este equipo o de este otro? Esas preguntas siempre han causado opiniones y de pronto para alguno que esté escuchando este mensaje diría, ay, pero nada que ver eso. Pero yo he visto muchos cristianos discutiendo por cosas como esta y no solo eso, rompiendo sus relaciones. He visto familias discutiendo por cosas como estas y rompiendo, dejándose de hablar por meses, por años, porque no se pusieron de acuerdo en algo, porque porque se pusieron a hacer justamente lo que el apóstol Pablo dice, discutir sobre cosas, sobre lo que la gente piensa si es bueno o es malo. Entonces Pablo nos enseña a no menospreciar a nadie y a no juzgar a nadie.
Hacer lo contrario de lo que Pablo nos está enseñando en estos primeros versículos es una demostración de nuestra inmadurez. Ahora, yo pienso que la inmadurez no tiene nada de malo, excepto si se supone que yo ya no debería ser una persona inmadura. Eso es lo que yo creo, ¿cierto? Vamos a leer el versículo 4, dice: ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Y miren lo que dice aquí, dice: cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Entonces está hablando de cuál es el día especial para el Señor, ¿no? Y este versículo 5, antes de que avancemos, me deja la entrada para un segundo desafío. Y es que el apóstol Pablo nos invita a desarrollar un criterio revelado y guiado por el Espíritu Santo. Ahí dice: cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo tener convicciones firmes, pero convicciones basadas en la palabra. Entonces yo pregunto, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por ejemplo, hoy en día que estamos en este tema virtual, por causa de la pandemia, ¿por qué no nos podemos reunir? Yo me he dado cuenta que no todo el mundo se conecta a la reunión a la hora de la reunión, ¿sí? Y algunos podría pensar, no, yo no le veo nada de malo, la puedo ver 2 horas más tarde o qué sé yo. Pero otros dirían, no, es que la reunión hay que verla a la hora de la reunión, tenemos que verla a la hora de la reunión. La pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para quién hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son las convicciones que me llevan a mí a hacer las cosas que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Cuáles son esas convicciones? Por eso en este versículo 5 me deja ver que necesitamos tener un criterio revelado por el Espíritu Santo, basado en la palabra. Versículo 6 dice: los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. O sea que los que comen de todo, o los que comen, los veganos, los vegetarianos, o los que no comen, los que están en ayuno o están a dieta, todos están haciéndolo para el Señor. Versículo 7: pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. ¿Y esto qué quiere decir? Que la razón por la cual nosotros deberíamos hacer o no las cosas es por el Señor. Recordemos que en Romanos, en el capítulo 12 de Romanos, empezamos a ver de qué se trataba esta vida cristiana: de entregar nuestra vida en un sacrificio vivo, de conocer su voluntad, de renovar nuestra mente, de cambiar toda nuestra perspectiva. Y en este punto nosotros ya estamos en un nivel, entre comillas, en un nivel de madurez que nos debería permitir entender esto. Vivimos para el Señor. Entonces ahora yo pregunto, ¿para quién hacemos lo que hacemos? ¿Es para el Señor? ¿O simplemente nosotros necesitamos mantener una imagen o un perfil de buenos cristianos, de buenas personas? De pronto yo podría necesitar mantener una imagen que los demás tienen de mí, pero quizá no lo estoy haciendo verdaderamente para el Señor. Quizá no estoy viviendo verdaderamente para el Señor. Y para saber qué es vivir para el Señor, pues yo tengo que ir a la palabra. Tengo que meterme en la palabra y conocer lo que le agrada al Señor. Qué triste sería pasar viviendo la vida cristiana
para los hombres en lugar de para Dios, ¿cierto? Vamos a ir al versículo 9. Dice, Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Y este versículo ya le tumba a uno todo argumento con respecto a esas opiniones que uno tiene con la gente, esas opiniones que uno hace de las personas y las opiniones que las personas tienen con respecto a esos temas de los que hablábamos al principio. ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios sabe todo. El Señor es el que conoce verdaderamente nuestro corazón. Él sabe para quién hacemos las cosas. Él sabe por qué las hacemos. Y un día cada uno de nosotros va a estar delante de Él rindiendo cuentas. Entonces, cuando pensamos en eso, cuando pensamos que un día vamos a estar rindiendo cuentas delante de Él, ¿a quién engañamos? ¿Qué sentido tiene engañar a alguien? O peor, engañarnos a nosotros mismos. Entonces hoy es un día para darnos cuenta que nosotros necesitamos desarrollar un criterio revelado por el Espíritu Santo. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Para qué hacemos las cosas? ¿O para quién hacemos las cosas? Y el tercer desafío viene en el versículo 13, dice: así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Y eso es lo que yo llamo una actitud de amor. Leamos el versículo 14. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. De pronto lo que él está diciendo es, de pronto yo no tengo ningún problema en comerme un chocorramo, ¿sí? A mí me parece que no hay nada de malo en eso, pero hay otra persona que le parece que es malo. Y entonces yo, por amor, no me voy a comer el chocorramo, porque hacerlo puede afectar la conciencia de esa persona. Dice el versículo 15: si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. Entonces, si yo, sabiendo que a otra persona le afecta que yo me coma X cosa, ahora seguimos sobre el ejemplo de los alimentos, pero hay otras cosas, hay muchas cosas que son motivo de discusión. Y si yo sé que esa persona se va a ofender, se va a sentir mal, entonces yo por amor, mi actitud de amor me lleva a no hacerlo. No hacerlo aunque yo me muera las ganas de comerme mi chocorramo, aunque yo me muera las ganas de, no sé, de ponerme un arete, de cantar una canción, de lo que sea. ¿Sí? Hay muchos temas para hablar. Entonces, dice, versículo 15, lo vuelvo a leer: si otro creyente se angustia por lo que tú comes, qué interesante que diga se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. Voy a contar algo que viene a mi mente en este momento, y es que hace un buen tiempo atrás, unos años atrás, yo aprendí que la alabanza en la alabanza se puede usar cualquier género musical, ¿sí? Hay cosas importantes en la música que uno hace para el Señor. Está la letra, está el ritmo, están los géneros que se usan. Y pues a mí particularmente me gusta mucho el rock, me gusta mucho el pop y todo eso. Pero como soy colombiano, pues también tengo mi latino dentro. Y
hay ritmos como el tropipop, como la salsa, la bachata, que son unos ritmos un poquito más movidos, que tienen un poquito más de latino y todo eso. Y esos ritmos tienden a trabajar más sobre la carne, nos mueven un poquito más la carne. Yo nunca fui rumbero. Bueno, a mis 15 años yo en los 24 de diciembre y el 31 de diciembre sí me pegaba mis bailaditas, pero yo no era el de ir todas las semanas a rumbear ni a bailar ni nada de eso. No era una debilidad para mí el baile, ¿sí? Y bueno, yo digamos que por ser músico y por estar metido en el tema de la alabanza siempre vi que bueno, yo podía disfrutar la música, podía disfrutar todo sin que me hicieras pensar en algo pecaminoso. Pero tuve la oportunidad de conocer personas para los cuales sí fue una debilidad del baile, sí se la pasaban en rumbas y todo eso. Entonces, cuando estaba sonando el rock y el pop en la congregación, pues todo iba bien. Pero cuando de pronto sonaba algo latino, cuando de pronto sonaba un tropipop, cuando de pronto sonaba quizá una salsa o un merengue o algo así, se ponían en angustia, como dice el apóstol Pablo aquí, se angustiaban porque ellos en su mente y en su corazón asociaban ese ritmo con otro momento de su vida que no fue tan bueno, que no fue algo bueno para sus vidas, que es parte de su pasado. Entonces me llama la atención que diga eso, porque yo he visto que es así. Dice, si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. Versículo 16, parte B del versículo 15 dice, no permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Y esto es lo delicado del capítulo 14, porque nosotros necesitamos entender que esas personas, aunque están empezando, aunque están entendiendo, aunque su fe apenas está empezando a fortalecerse en el Señor, son personas que el Señor redimió, igual que a nosotros. Y como decía al principio, nuestro primer desafío es protegerlos a ellos, proteger los débiles en la fe. Nuestro segundo desafío es desarrollar un criterio revelado y guiado por el Espíritu Santo para hacer las cosas por los motivos correctos, para hacer las cosas para la persona correcta. Y entonces en estos versículos que acabamos de leer, versículo 15, dice, lo que vamos a hacer aquí es practicar la actitud correcta, que es esa actitud de amor. Versículo 16, entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno, porque pasa mucho, nosotros hacemos cosas que realmente nosotros pensamos que no tienen ningún problema, pero otro al cual le afecta va a criticarnos por eso. Y está en juego la reputación del cristiano, está en juego la reputación de los hijos de Dios. Entonces, la manera en la que yo vivo puede llevar amor a los demás, pero también puede llevar destrucción. Yo no debo preguntarme qué piensa la gente de lo que yo hago, sino qué piensa Dios de lo que yo hago. Eso es lo que yo debería preguntarme. De eso se trata el reino de Dios. Miren, versículo 17 dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. En otras palabras, se trata de amar a las personas y de llevar el fruto del Espíritu Santo a esas personas también. Miren lo que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Versículo 12. Busquen ahí en su Biblia, por favor, su Biblia de papel. Yo espero que estén teniendo su Biblia de papel ahí a la mano. Capítulo 4, versículo 12 dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven, le está diciendo Pablo a Timoteo,
sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que Timoteo era un muchacho joven y entonces la gente lo subestimaba, lo menospreciaba por ser joven. Pero lo que él le dice es: sé un ejemplo, que nadie tenga que decir nada de ti. Sé un ejemplo. Miren lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 3. Dice: vivimos de tal manera, aquí está hablando Pablo, dice: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Esa es la manera en la que todos somos responsables de vivir. Eso es. Notan que desde que empezamos el versículo 1 del capítulo 12 a este punto, que ya han pasado 2 capítulos, el crecimiento es mucho, la responsabilidad es mucha, el llamado es alto. Entonces, volvamos a Romanos 14 y vamos a leer versículo 17. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Entonces no se trata de trivialidades, no se trata de modas ni de nada de eso, no se trata de lo que a la gente le gusta, se trata de lo que le agrada al Señor, se trata de lo que dice la palabra, se trata de tener una actitud de amor con todas las personas. Con todas las personas. Y yo espero que cada uno de nosotros, desde que empezamos a estudiar esta carta a los romanos y especialmente en nuestros últimos 2 capítulos, que hemos visto lo que significa la práctica de la vida cristiana, y yo espero que cada uno de nosotros de verdad cada semana estemos practicando lo que hemos venido aprendiendo, porque esta semana vamos a tener que hacerlo también. Tal vez esta semana tú vas a tener una conversación que quizá pueda parecer un poquito incómoda sobre un tema que no es lo que importa, que no es tan importante en los asuntos de la piedad. Y entonces vamos a poner en práctica este mensaje y vamos a tener una actitud de amor. Una actitud de amor que nos permita bendecir a las personas verdaderamente, que nos permita acercarlos y ayudarlos a acercarse al Señor, que nos permita protegerlos. Esta semana tal vez vamos a tener la oportunidad de ser confrontados con el criterio que tenemos para hacer las cosas. Tal vez vamos a tener que preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, por qué vemos estos programas de televisión o estas películas, por qué escucho esta música, por qué tengo estos amigos. Tal vez vamos a tener que preguntarnos eso. Y también vamos a tener que preguntarnos para quién hacemos las cosas. ¿Hago las cosas para la gente, para que la gente me aplauda o me admire, o hago las cosas para el Señor, para agradar al Señor? Entonces ese es el desafío. Hoy vamos a leer hasta el versículo 18, y dentro de 8 días o la próxima vez que nos veamos vamos a continuar con este estudio de la carta a los romanos. Quiero pedirte que ahí donde tú estás tomes un par de minutos para orar conmigo y bueno, para hablar con Dios. Cierra tus ojos por favor y habla con tu Dios. Dile: Señor, aquí estoy delante de ti, gracias porque tú eres un padre que ama a sus hijos. Gracias, Señor, porque nos enseñas con paciencia
y nos tuviste paciencia a nosotros también. Gracias porque nos aceptaste, aunque antes quizá estábamos aferrados al mundo, aferrados a las cosas de este mundo, Señor. Gracias, Dios, gracias porque nos diste tu amor, gracias porque no solo nos rescataste, Señor, sino que nos ayudas a caminar por el camino de justicia. Dile, Señor, yo quiero ser un instrumento de justicia, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero ser de bendición para las personas, de ser de bendición para tus hijos que te aman. No quiero hacerle daño a nadie, no quiero ser tropiezo para nadie, no quiero ser un obstáculo para el crecimiento de la fe de ninguna persona. Yo quiero ser una bendición, quiero ser un motor, quiero ser alguien que ayude a impulsar a esos pequeños que están creciendo, que están aprendiendo. Y si tú eres esa persona, si tú eres esa persona que está empezando a caminar con Jesús, que está empezando a estudiar su palabra, que está empezando a escuchar su voz de una manera más real, de una manera más clara, yo te animo a que sigas por ese camino. Yo te animo a que sigas buscando la presencia de Dios, que sigas buscando su voluntad, que sigas buscando su dirección, que sigas buscando lo que Él tiene para ti. Que sigas pidiéndole al Espíritu Santo que te revele cuál es el camino que debes andar. Que puedas sacar de tu vida las cosas que no le agradan al Señor, porque para Él vivimos para el Señor. A Él le adoramos porque lo amamos. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por esta mañana, porque podemos recibir amor a través de tu palabra, Señor. Y hoy bendecimos a todo el cuerpo de Cristo, bendecimos toda la iglesia de Cristo, Señor. Bendecimos también a nuestros hermanos judíos, Señor. Y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que los amamos en tu amor, Señor. Los amamos y los bendecimos de corazón, Señor. Y declaramos que somos uno solo en ti. Que aunque todos seamos diferentes y tengamos opiniones y gustos diferentes, Señor, somos uno solo en ti, Señor. Somos uno solo en ti. Gracias, Dios. Gracias por hacernos parte de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor. A ti te damos toda la gloria, Jesús. A ti te damos toda la gloria, Padre eterno, Señor. Te adoramos, bendecimos tu nombre. Espíritu Santo, te honramos, porque tú eres nuestro ayudador. Te honramos. Danos la claridad para formar un criterio dirigido por ti, revelado por ti, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.